Bueno, continuamos ahora con el tercer vídeo dando respuesta ahora, de Su Santidad León XIII, respondiendo a los enemigos e infieles de la Iglesia de Cristo católica, apostólica y romana de hoy. Los que podemos concretar en un individuo o un par de ellos, en este caso en la propia persona de Lorenzo Saavedra, quien fuera un novus ordista, como todos, por la edad que tenía y que tiene, ordenado sacerdote en el Novus Ordo o Iglesia Conciliar, o la que se conoce comúnmente en este mundo hereje, apóstata y cismático, como Iglesia Católica Apostólica Romana, con asiento en el Vaticano y todas sus estructuras dependientes de ella, del Vaticano, de la Iglesia supuestamente católica, con asiento en el Vaticano. Este señor, Lorenzo Saavedra, dice que efectivamente él estaba en la herejía cuando creía que la frutilla de la torta de esta iglesia, que podría ser visiblemente en este tiempo puesto en la persona de Jorge Mario Bergoglio, el argentino que ha devenido en el uso de la sotana blanca y el que se considera papa católico. Bueno, nosotros, los católicos, o los que aspiramos a ser católicos verdaderos, o los que hoy se llaman católicos de deseo, decimos que no lo es, ni él, ni desde Roncalli, Juan XXIII, hasta el presente. ¿Por qué? Porque un papa no puede decir ni enseñar herejías. Lorenzo Saavedra dice que sentado en el trono de Pedro, en el Vaticano, que se hace llamar Francisco I y usa las vestimentas de los papas verdaderos, no es hereje porque no ha enseñado una sola herejía públicamente. Bueno, primero yo le diría, sería oportuno que antes de abrir su bocaza diciendo tamaño disparate, vaya y lea y contraste las encíclicas y las enseñanzas de este señor Jorge Mario Bergoglio, que usurpa el título de Francisco y se hace llamar Francisco I como si fuera papa, para que viendo que lo que está escrito es contrario a todo lo enseñado por la Iglesia y por todos los papas anteriores, es por tanto un hereje. A estos que siguen sin razonamiento alguno y solo desde sus entrañas y vísceras dando paso a su emotividad, siguen a la ramera confundiéndola con la esposa de Cristo, y a los otros que también, pero estos sin papa, pasan por arriba de la voluntad del papa y de todas sus enseñanzas, díganse lefebristas, tusistas y sus hijos, descendientes de ellos y todos los que llegan a través de ellos, un santo varón, papa verdadero, ungido verdaderamente como tal, y que jamás enseñó una sola herejía, Su Santidad León XIII, nos va a hablar de los enemigos infieles de la Iglesia de Cristo, católica, apostólica y romana, de ayer y de los que vendrían después, de los que él ya profetiza, sí, profetiza, en lo que fuera su exorcismo hecho el arcángel San Miguel contra lo que era y sería el ataque de Satanás y sus hordas diabólicas autorizado por el mismo Cristo. A eso vamos ahora. Y vamos a empezar
con lo que fue el final del video anterior, retomando lo que dice su santidad León XIII acerca de este tema. Y dice: la persecución del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia Católica, también está bien atestiguada por la oración a San Miguel Arcángel que el Papa León XIII promulgó el 18 de mayo de 1890, como parte de un exorcismo contra Satanás y los ángeles apóstatas. Dice así: he aquí, este enemigo primitivo y asesino del hombre ha cobrado valor, transformado en ángel de luz, vaga con toda la multitud de espíritus malignos, invadiendo la tierra para borrar el nombre de Dios y de su Cristo, para apoderarse, matar y arrojar a la perdición eterna a las almas destinadas a la corona de gloria eterna. Este malvado dragón derrama como un diluvio impuro el veneno de su malicia sobre los hombres de mente depravada y corazón corrupto, el espíritu de mentira, de impiedad, de blasfemia y el aliento pestilente de la impureza y de todo vicio e iniquidad. Estos astutos enemigos han llenado y embriagado de hiel y amargura a la Iglesia, esposa del Cordero Inmaculado, y han puesto manos impías sobre sus más sagrados bienes. En el mismo lugar santo, donde se ha erigido la sede de San Pedro Santísimo y la cátedra de la verdad para la luz del mundo, han levantado el trono de su abominable impiedad, con el inicuo designio de que cuando el pastor haya sido golpeado, las ovejas puedan ser dispersadas. Fin de la cita del exorcismo de San Miguel Arcángel de su santidad León XIII, al que aludiremos en el siguiente análisis. Lo que es especialmente notable en esta oración es que el Papa León, quien la compuso, hace referencia explícita al lugar santo, donde se ha erigido, dice, la sede del Santísimo Pedro y la cátedra de la verdad para la luz del mundo. No deja lugar alguno a la interpretación. Es, sin lugar a dudas, la silla de Pedro en el Vaticano y toda su estructura. Allí, dice, los diabólicos enemigos de la Iglesia han levantado el trono de su abominable impiedad, con el inicuo designio de que cuando el pastor haya sido herido, las ovejas se dispersen, en alusión clara a el pasaje de Zacarías, capítulo 13, versículo 7, y al pasaje del Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 31. Conclusión de esta primera parte. ¿No es esto exactamente lo que hemos visto suceder desde la muerte del Papa Pío XII? Del cónclave que debía elegir a su sucesor, surge en cambio un antipapa, Juan XXIII, que puso en marcha una nueva religión con una jerarquía falsa, golpeando así al pastor, el Papa, y eclipsando a la Iglesia verdadera, como profetizado en el Apocalipsis capítulo 12 por el padre Sylvester Barry. Textos extraídos de un artículo publicado en Novus Ordo Watch, donde sigue diciendo el padre Sylvester Barry que una gran apostasía, un alejamiento de la fe debida a una seducción causada por una operación de error, 2 Tesalonicenses 2,
versículo 10, con falsos cristos y falsos profetas, y señales y prodigios mentirosos, según Mateo, capítulo 24, versículo 24. Y una pasión mística afligiría a la Iglesia católica antes de la segunda venida de Cristo. Es parte integrante del depósito de fe recibido de los apóstoles, quienes a su vez lo recibieron de nuestro bendito Señor. Fin de la cita a esta parte de Novus Ordo Vox a los dichos del padre Sylvester Berry, quien alega esto explicado anteriormente. Y la Iglesia, durante el tiempo del reinado del anticristo, nos dice San Agustín, no será visible. San Agustín, la Iglesia no se dejará ver, aparebit, durante la gran tribulación del final de los tiempos. Para entender esto, que dice San Agustín, nos referiremos a los siguientes artículos que dejo para su lectura después. En un artículo publicado también en Amor de la Verdad, porque hay mucha gente ahí que publica muy buenas cosas, que sabe mucho de la Iglesia Católica verdadera, el 3 de noviembre del año 2021 escribe: este importante artículo, que alude a la carta de San Agustín al obispo Esiquio, en la que dice que durante la gran tribulación de la que habla Jesús en el capítulo 24 de San Mateo, y en cuyo comienzo estamos, desde que se inició el interreño de sede vacante con el herético falso Papa Roncalli, Juan 23, establece que la Iglesia no será visible, no aparecerá. Textualmente dice San Agustín a Esiquio, non apparevit, que significa no será visible, no aparecerá visiblemente, según el importante texto que citamos de San Agustín en esa carta citada. Esta falta de visibilidad de la Iglesia se muestra hoy en su carencia del sacrificio del altar. La Santa Misa fue abolido por el sacrificio perpetuo, fue abolido por el rito Novus Ordo Missa, que dejó de ser sacrificio para convertirse en mesa, no en altar, y en ágape, no en sacrificio. Carencia de sacramentos verdaderos, de jerarquía verdadera y sacerdocio, de templos y de un papa que sustentase como roca todo lo anterior. Esto va dicho no para los que creen que hay papas hoy, sino para los lefebristas y los tusistas que se abrazan de una falsa jerarquía, pero eso sí, sin papa. Hace 66 años que estamos sin papa, pero ellos siguen abrazados a falsas jerarquías que se vienen de no se sabe dónde, impuestas, ¿no? Y dice, esta falta de visibilidad que la vemos en la falta de iglesia, en la falta de altar, en la falta de sacramentos, de jerarquía, sacerdocio, templos y de un papa que sustentase como roca todo lo anterior. En una palabra, se muestra en su carencia de visibilidad. A ello se refería San Atanasio cuando echó en cara a la secta arriana y le dice, vosotros tenéis los templos, nosotros tenemos la fe. Les recuerdo a los que, como Lorenzo dice, que cómo puede ser que ellos sí son mayoría y no hay nadie que crea en la verdad que exponemos, porque la verdad que ellos producen es la verdad aceptada por la mayoría. Les recuerdo que San Atanasio era uno contra todo el resto de la iglesia que se había vuelto apóstata y hereje. Y dice, vosotros tenéis los templos, nosotros tenemos la fe. Y dice en un llamado muy interesante que acota Moimunan,
dice, aunque en aquel momento la iglesia no llegó a ser la iglesia de la fe, como lo es hoy la iglesia de nuestros días. Digamos, y antes de dar paso al análisis de San Agustín en respuesta a Esiquio en su carta número 199, que es la que veníamos hablando, detengámonos en esto que nos dice Moimonen acerca de lo que señaló San Atanasio en aquel tiempo. A ello se refería San Atanasio cuando echó en cara a la secta arriana de que ellos tenían los templos y nosotros teníamos la fe. Y dice Moimonen para concluir esa parte, aunque en aquel momento la iglesia no llegó a ser la iglesia de la fe, como lo es la iglesia de nuestros días. Y aquí sumo yo, ¿a qué refiere Moimonen con la iglesia de la fe que no se constataba en aquellos días? No porque la fe faltase y no fuera bien enseñada, no. En todo caso, en el tiempo donde la iglesia enseñaba la verdad, que no fue la postura de Arrio, sí la de Atanasio. Pero la iglesia de la fe a la que alude Moimonen es la iglesia que con su madre llevada al desierto, como dice el libro del Apocalipsis, y detalla de que la misma será llevada al desierto huyendo, sacada de las garras de Satanás, para ser alimentada solo por Dios en el desierto. ¿Quién será alimentada solo por Dios en el desierto? ¿A quién alude? A la iglesia. A los miembros de la iglesia que queden será arrebatada y llevada al desierto para ser salvados. ¿Cuál es el desierto? Si hay una iglesia con un cúmulo de tipos vestidos de blanco y de otros que se pasean con sotanas negras o con cinturones color obispo, esos, y que se reúnen millones de personas, millones de personas alrededor de esos cultos, es obvio que ahí no hay un desierto. Quiere decir, esa no es la iglesia. Si algo cabe, por las propias imágenes que habla el Apocalipsis, no es posible que aluda a la iglesia sustentada hoy como verdadera, porque esa no está en el desierto. Tampoco está en el desierto la de las casuchas llevadas por los lefebristas y los tusistas, porque son miles. No, o sea, la iglesia verdadera, la de la fe, la que solo viviría de la fe, sin ver, porque ahí está el detalle. Cuando Cristo dice, benditos los que crean sin ver, ¿a qué alude? ¿Solo a Él? ¿Solo a los que sin ver creyeron en que Él vendría? Y lo creyeron por las profecías que eran mandados a seguir y a estudiar en tiempo de los anteriores al advenimiento y encarnación de Dios. No, se refiere también a los del final de los tiempos, a aquellos que tendrían que creer en su palabra enseñada a través de la iglesia sin que ésta sea visible. No quiere decir inexistente, quiere decir visible. ¿Y hay contradicción alguna entre todo lo enseñado por la iglesia? No, señores, claro que no, porque esto está sustentado por la propia iglesia. El problema de entender las profecías y de estudiar lo que la iglesia ha sostenido es que ponen en un mismo punto de paralelo, no de paralelo, de línea de tiempo, todo lo dicho. Y no, señores, son dos líneas que una hace al tiempo inmediato en el cual fueron dichas y otra para el tiempo futuro. Así hablan las profecías dadas por Dios a su iglesia antes y así hablan las profecías por Dios para su iglesia después. Esto implica que la iglesia de la fe sería aquella que creería sin ver. ¿Cómo podemos creer sin ver? Los de hoy
desde hace 66 años no tenemos una verdadera iglesia en la que creer, porque lo que está sentado en el Vaticano es a lo que aludió su santidad León XIII y pone de manifiesto acá San Agustín, y que le habla a Esiquio, su obispo, enseñándole el tiempo que advendría, la iglesia de la fe, esa iglesia que no sería visible, non apparevit, no aparecería. Y San Agustín niega la existencia de la iglesia. No, válgame Dios, eso es blasfemia. Claro que no. Él no niega la existencia de la iglesia, dice solo que habría un tiempo en el cual ella no aparecería visible. ¿Por qué? Porque estaría impuesta a la del reinado del anticristo en el tiempo final. Esa es la iglesia que está sentada hoy, a la que proféticamente aludió su santidad León XIII. Nosotros tenemos la iglesia de la fe de aquel que cree sin ver. Benditos sean los que pasen los días de los 1290 y lleguen a los 1335 días. Después del luto que harán en el desierto, a lo que alude el término, porque esas son enseñanzas para el pueblo judío, no solo para nosotros, seríamos los que atravesando todo ese tiempo, donde no estaríamos más que en el desierto, siendo alimentados solo por Dios, esto es, por la palabra. ¿Dónde está la palabra? ¿Es que Dios nos habla al oído? No, queridos míos, porque Dios le habló solamente a Cristo, y Cristo solo enseñó directamente a sus apóstoles y después dejó su palabra enseñada a través del Papa. El Papa es el que recibe el Espíritu Santo y es capaz de, con la palabra dada por Dios, de que él oraría por su fe y lo mantendría fiel a todo el bagaje de enseñanzas dadas por él, sería capaz de producir las enseñanzas que de él se derivaran para guiar al pueblo de Dios. Ergo, nosotros, no es como dice Lorenzo Saavedra, escuchamos a Dios en nuestros oídos y cuanto más apegados estamos en nuestro corazón, ¿qué vamos a escuchar a Dios en nuestro corazón si somos unos infieles todo el tiempo? Si estamos todo el tiempo negándolo, apostatando, cometiendo pecados, ¿de qué me hablan? Por supuesto, ¿cómo podemos escuchar a Dios? ¿Cuándo escuchamos a Dios? Real y efectivamente. Cuando no creemos que lo que nosotros escuchamos es nuestra verdad, es la verdad, sino que ella nos dirige y apunta directamente al magisterio sagrado, al infalible, al que fue dado y enseñado para todos los tiempos. Para todos los tiempos, porque Dios ya dejó todo lo que era necesario para todos los tiempos a través del magisterio sagrado, que su iglesia debía trasladar y enseñar incólume en su decir y en sus enseñanzas hacia el futuro, sin una suma ni una resta a lo enseñado. Porque él dice, malditos serán los que agreguen o quiten, ¿verdad? Bueno, así que, estimados míos, este es un audio-vídeo muy corto que alude al tiempo que dice su santidad León XIII, al que se le suma San Agustín, y por supuesto se enseña el tiempo del non apparevit. La iglesia no será visible. Y vamos a comentar esta última parte para ya concluirlo. Dice el santo doctor que comenta lo siguiente. De todos modos, dice, creo que estos desarrollos proféticos se entienden mejor con respecto a la iglesia. No sea que el Señor Jesús, con su segunda venida acercándose, parezca haber predicho como de gran importancia desarrollos que estaban listos para suceder en este mundo incluso antes de su primera venida.
y para que no se rían de nosotros aquellos que han leído en la historia de las naciones cosas más y mucho mayores que aquellas por las que temblamos como las últimas y más importantes de todas. ¿Por qué la Iglesia es el sol y la luna y las estrellas? Como se dijo, hermosa como la luna, brillante como el sol, en el Cántico de los Cantares, capítulo 6, versículo 9. En este mundo, nuestro José, dice, hijo de Jacob y Raquel, es adorado, venerado por la luna, como sucedió en Egipto, cuando había sido elevado a las alturas desde la condición más baja. Porque la madre de José, que murió antes de que Jacob diera a su hijo, ciertamente no pudo adorarlo, a fin de que la verdad del sueño profético dado en Génesis 37, versículo 9, que se cumpliría con Cristo el Señor, pudiera ser preservada. Porque cuando el sol se oscurezca y la luna no dé su resplandor, y las estrellas caigan del cielo, y los poderes del cielo sean conmovidos, tal como este pasaje fue registrado por los otros dos evangelistas, Mateo en el capítulo 24, versículo 29, y Marcos en el capítulo 13, versículo 24, la Iglesia no será perceptible en ese momento. Cuando los perseguidores impíos, furiosos sin medida y con todo temor dejado de lado, como si la fortuna, la buena fortuna del mundo, sonriera con su aprobación, mientras dicen paz y seguridad, 1 Tesalonicenses 5, versículo 3, entonces las estrellas caerán del cielo y los poderes del cielo serán conmovidos, porque muchos que parecían resplandecer con gracia se rendirán a los perseguidores y caerán. Y algunos de los fieles más valientes serán confundidos. Sin embargo, por esta razón, según Mateo y Marcos se dice que esto sucederá después de la tribulación de esos días. No porque estas cosas sucederán después de que toda la persecución haya terminado, sino porque la tribulación venga antes para que pueda seguir la deserción de la fe de ciertas personas. Y porque sucederá de esta manera durante todos esos días. Por lo tanto, después de la tribulación de esos días, pero de todos modos sucederá en los mismos días, dice San Agustín, en la epístola 199, párrafo 39. En la Collectio Selecta se la puede encontrar de los padres de la Iglesia. En el año 1835 fue publicada en sus páginas 127 y 128. Observamos con gran interés que San Agustín habla de un tiempo de deserción de la fe, cuando la Iglesia no será perceptible, o alternativamente, cuando la Iglesia no se deje ver, del original latino ecclesia non apparevit, que es lo que él dice. Sabemos por otros escritos de San Agustín que, por supuesto, él no quiere decir que la Iglesia va a dejar de existir, lo cual sería contrario a la revelación divina dada por Mateo, capítulo 16, versículo 18, 28 y 20. También Agustín dice, los incrédulos piensan que la religión cristiana durará un cierto periodo en el mundo y luego desaparecerá. Pero en realidad, la Iglesia de Dios permanecerá con el sol, mientras el sol sale y se pone. Es decir, mientras transcurran las edades del tiempo. El verdadero cuerpo de Cristo en la tierra, que es la Iglesia, no desaparecerá. Esto está dicho en el Salmo 20, número 8 de versículo. Y en otro lugar dice, la Iglesia se tambaleará si sus cimientos tiemblan. Pero ¿cómo puede Cristo ser tambaleado? Cristo permaneciendo inmutable. Ella, la Iglesia,
nunca será conmovida. ¿Dónde están los que dicen que la Iglesia ha desaparecido del mundo cuando ni siquiera puede ser conmovida? Bueno, vamos a dar final a este tercer vídeo para dar paso a un cuarto en el cual hablaremos del mismo tema que nos trae los enemigos de la Iglesia Católica y aquellos que quieren ver y creer que la Iglesia Católica es infiel, que la Iglesia Católica es hereje, que la Iglesia Católica ofrece el cisma y la apostasía enseñando un evangelio distinto que no el verdadero evangelio, destruyendo todo lo enseñado por Cristo a través de 1958 años en lo que es el magisterio fiel, fidedigno y, por cierto, infalible de Pedro, no de la silla de Pedro, de Pedro, en todo lo que es el papado. Así que en el próximo audio-vídeo, que será el cuarto, iniciaremos parte de este estudio de lo que dijo Sylvester Berry, entre otros, al analizar el Apocalipsis de San Juan. Bueno, que tengan un tiempo de reflexión y meditación acerca de estos temas que nos lleva el alma. Nunca nada más cierto.